Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración antes del estudio bíblico. Oremos. Dios Padre nuestro, te damos gracias por esta bendición que nos das y privilegio de reunirnos en el nombre de Cristo, confiando en tu presencia, según tu promesa. Tú estás en medio de nosotros. Y pedimos, Señor, el auxilio y guianza de tu Espíritu Santo, para que al abrir tu palabra y al meditar en ella, nuestras mentes estén perceptivas, nuestro corazón abierto, nuestros oídos espirituales, y tú, Señor, nos des bendición a través de ella. Pedimos también por nuestros hermanos. Tráelos, Señor, a tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche tenemos la segunda sesión de la serie que estamos teniendo con respecto al evangelismo bíblico. Y antes de continuar, quisiera hacer unas aclaraciones con respecto a la clase anterior. Gracias a Dios que tenemos esta bendición de que estamos grabándolas. Entonces, yo luego procuro escuchar para saber si fue suficientemente clara la lección, y entonces pienso que hace falta hacer una aclaración con respecto a algo que dije. Dije lo siguiente, que es preferible usar un método incorrecto de evangelización a no usar ninguno. Pero eso lo quiero aclarar. Lo que debemos entender es esto: si nosotros en ignorancia usamos una forma de evangelizar que no es la más correcta según la Biblia, eso es mejor a no evangelizar. Pero se trata de cuando nosotros somos ignorantes de lo que la palabra del Señor nos dice al fin, de cómo debería hacerse o realizar la iglesia la labor evangelística. No significa esto que con tal de evangelizar, conociendo nosotros el método correcto y qué evitar, vamos a usar de lo más cómodo o de lo más fácil porque eso dé resultados. Eso es necesario aclararlo, porque nosotros no creemos que el fin justifica los medios. Los que así piensan, entonces, toman esa actitud pragmática. La palabra pragmática lo que significa es, vamos a usar lo que funcione. Entonces, muchos grupos cristianos e iglesias han usado métodos y estrategias que son incorrectas, porque eso parece funcionar. De eso no es a lo que yo me refería. Lo que me refería, como repito, es que es preferible aquel creyente que en su ignorancia comparte el evangelio y tal vez no lo comparte de una manera sabia según la Biblia, pero lo comparte, a aquel que, aunque sí conoce la forma correcta que debería hacerlo, no hace nada. Eso es lo que... Ahora bien, entonces, esto nos lleva a lo siguiente: ¿por qué es que tenemos que ser cuidadosos en usar únicamente los medios aprobados por Dios? Bueno, ahorita vamos a ir a la Escritura, pero número uno, debemos entender el propósito principal de la evangelización. Si nosotros no tenemos claro eso, podemos tropezar y desviarnos. El propósito principal es la gloria de Dios, que su nombre sea exaltado en todas las naciones y a donde sea que nosotros vayamos. Eso es lo que anhelamos con el evangelismo, que haya más personas que glorifiquen al Dios verdadero. Y entonces, a través del evangelio, esas almas van a ser transformadas y vamos a tener más discípulos de Cristo. Eso es principalmente. Y segundo, una razón por la cual tenemos que ser cuidadosos en seguir
un método bíblico de evangelización es que si no lo hacemos, las implicaciones para la iglesia serán negativas. Solo para recordar un poco del estudio bíblico que tuvimos hace unos meses, lo dañino que es tener en la iglesia personas que no son convertidas, pero que han sido recibidas como miembros y que ellos se están engañando a sí mismos por una incorrecta presentación del Evangelio. Ellos ni siquiera han entendido el Evangelio y lo que han hecho es nada más unirse a una iglesia. Eso es dañino para el funcionamiento de la iglesia en muchos aspectos, pero nada más para recordarlo. Entonces, vamos a abrir en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 2 y vamos a ver algunas cosas importantes ahí. El ejemplo apostólico en primera a los Corintios 2. Proclamando a Cristo crucificado, dice el título, y de esto se trata el Evangelio. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Continuamos leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si han hecho conmigo una lectura concienzuda, van a ver cómo este capítulo nos aclara la forma correcta de presentar a Cristo y la forma incorrecta de hacerlo. Sin profundizar mucho, tenemos varios no en el texto, y dice que una de las cosas que procuró Pablo era no ir con excelencia de palabras. Entonces, número uno, tenemos que entender entonces que en la exposición del Evangelio, tanto en la predicación o cuando compartimos con alguien personalmente, no es
ahí donde está el secreto. No es la excelencia de las palabras que podamos utilizar. Pablo dice que él procuró más bien no hacer eso. Y en su contexto, en Corinto, cultura griega, ellos estaban realmente muy dispuestos a escuchar de sabiduría, de cosas excelentes, de cosas que les retaran a ellos tal vez en su intelecto. Entonces, precisamente como era así, eso fue lo que evitó. Vean qué interesante. Quiere decir que él no se acomodó a lo que hoy llamaríamos su contexto cultural. Como los griegos les interesa la excelencia de las palabras, voy a entrarles por ahí. Pero él dice, yo no procuré eso. Y después sigue explicando por qué. Otra cosa que dice el texto es que él no fue con palabras persuasivas. Esto nos tiene que poner a pensar en la sinceridad con la cual debe llevarse el mensaje del Evangelio. Siempre vamos a hacer la aplicación, tanto el que predica como nosotros en nuestro evangelismo personal. ¿Cuál es la sinceridad? ¿Estamos siendo honestos o estamos tratando de manipular? Porque precisamente esa es una de las características de hoy en día, la manipulación a la hora de evangelizar. Esto es triste porque lo que han tomado es precisamente lo que en este capítulo dice que no deberíamos hacer. Otra de las cosas que dice aquí el apóstol Pablo es que la sabiduría de este mundo perece y no es esa la que a él le interesa, porque él entiende, y nosotros como cristianos debemos entender, que es el Espíritu Santo el que puede hacer que el pecador, que es ciego y sordo y aún más muerto espiritualmente, tenga vida y pueda ver y pueda oír. Y eso es obra del Espíritu Santo. No es obra que nosotros podamos hacer. Si nosotros procuramos métodos para forzar conversiones, manipulando, estaríamos haciendo eso, utilizando sabiduría del mundo, y solamente pongámonos a pensar cuántos de los llamados esfuerzos evangelísticos, congresos, conferencias que abundan en ciertas iglesias están basadas en técnicas y estrategias de mercadeo o de mercadotecnia. La misma forma en que se hace venta de algún producto se está utilizando para promocionar el evangelio. Y eso es lo que no tenemos que hacer, porque eso es ignorar que es obra del Espíritu Santo. De manera que una forma correcta de presentar el evangelio es sinceridad. Vamos a hablar con sinceridad, de corazón, hablar las cosas como son. Ahora bien, entonces, un detalle antes que lo olvide y para animarles a seguir en el estudio que estamos teniendo, vamos a procurar en las siguientes clases, todavía estamos introduciendo el tema, pero hacer lo más práctico posible, porque muchas veces venimos y tenemos un estudio bíblico y llenamos nuestra mente de conceptos correctos bíblicos y después no sabemos aplicarlos. De manera que vamos a procurar y pidamos a Dios esto, que podamos dar ejemplos claros cómo es que vamos a hacer esta labor evangelística desde el púlpito, en su casa, en la escuela, en el colegio, en nuestro trabajo. ¿Cómo es que vamos a aplicar esto ahí? Para que esto llegue a dar fruto. Porque si no, entonces estaríamos simplemente recibiendo y no dando. O sea, venimos aquí a recibir este entendimiento de la palabra de Dios con el firme propósito de luego, y pidiendo al Señor que nos enseñe a aplicar esos principios, porque nosotros anhelamos ver fruto. Todo el que siembra quiere ver fruto. Ahora, sabemos que está en las manos del Señor, pero ese debe ser nuestro deseo y oración, ver el fruto, que el Señor lo permita. Entonces, unas pequeñas consideraciones antes de ir a otro texto bíblico que nosotros debemos tener claras sobre lo que no es evangelismo
es, número uno, no es ganar adeptos para nuestra iglesia. Con eso, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Ahora, no es que no queremos que vengan aquí. Ojalá que sí vengan y se reúnan con nosotros más personas que amen a Cristo y le sigan. Pero lo que quiero decir es que al evangelizar no es eso lo que tenemos en mente, que se unan a nuestra iglesia. Nosotros lo que deseamos es que esas personas a las que les estamos compartiendo el evangelio conozcan al Cristo vivo, sean transformados por Dios y se hagan discípulos de Cristo, sea que se unan a nuestra iglesia o no. Entonces no es proselitismo. En muchas iglesias se malentiende eso y entonces el evangelismo está enfocado en hacer adeptos para la iglesia, que la iglesia esté llena. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que el evangelio se basa en hechos. Nosotros al hablar del evangelio no estamos hablando de opiniones. No es que a nosotros nos parece así y nos gusta así las cosas o tenemos esta opinión. El evangelio se trata de hechos. Se trata de que Jesucristo vino al mundo. Se trata de que Él vivió una vida santa y perfecta ante Dios el Padre. Se trata de que Él fue muerto y sepultado y que resucitó. Se trata de esa victoria sobre la muerte y de ese sacrificio vicario. O sea, todo eso son hechos, no es que nosotros queremos creer así, ni es nuestra opinión lo que significa el evangelio. Entonces, por ahí tenemos que también tener claro, nosotros debemos aprender a presentar el evangelio como un hecho, como cosas que realmente sucedieron y eso sí dándoles el significado correcto, porque solamente decir Cristo murió por los pecados o por los pecadores no dice tanto. Nosotros nos da pie para profundizar. ¿Por qué? Después vamos a ver un poco de eso. Segundo, no debemos confundir, hermanos, dar nuestro testimonio personal con el evangelizar. Voy a aclarar esto. Dar el testimonio personal significa es decir, se trata de cuando yo hablo de lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces yo digo cómo era yo, lo que Dios ha hecho en mi vida y el gozo que ahora tengo de vivir para Él, etc. Eso es mi testimonio de vida, lo que el Señor hizo. Y eso debemos hacerlo. Pero eso en sí no es evangelizar, porque en la mente del ser humano, y sobre todo en estos días, la gente piensa así: ah, qué bueno, eso le sirvió a usted. A mí lo que me funciona es otra cosa, el yoga, la meditación trascendental, quién sabe cuáles otras salidas. Entonces, por eso es que dar el testimonio por sí solo no es evangelizar, porque ahí usted puede ir a otro grupo, por mencionar algo, Neuróticos Anónimos, y ellos también dan el testimonio. Yo era un ansioso y neurótico, pero desde que vengo aquí estoy mejor. Yo era en Alcohólicos Anónimos, también se dan los testimonios. Entonces las personas podrían creer que nosotros estamos hablando de nuestra forma en que encontramos la paz, pero que hay diferentes opciones. Y el evangelio se trata de exponer a Jesucristo como único camino a Dios, como la única solución para nuestro problema grave del pecado. Las personas no están entendiendo el problema del pecado. Vamos a hablar también de eso después. Otra cosa que no es evangelización y que las iglesias lo han estado confundiendo es la acción social, las causas benéficas. Hay denominaciones muy enfocadas en esto y piensan que están haciendo una labor evangelística porque tienen una clínica que atiende a personas de muy bajos recursos o porque están ayudando a madres solteras o a enfermos de tal enfermedad. Entonces, no es que la iglesia no deba hacer eso. Las buenas obras que dice la palabra de Dios fueron hechas para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero la labor social benéfica en sí misma no es evangelización. Una cosa que tampoco es evangelización y tenemos que tenerla clara es
lo que llamamos la defensa de la fe, o sea, la apologética. Cuando nosotros hacemos apologética o cuando estamos defendiendo la fe, estamos discutiendo sobre puntos doctrinales. Entonces, a veces las personas que se enfrascan en discusiones doctrinales quieren es ganar una discusión y mostrarle al otro cómo yo sé más de la Biblia o cómo en la iglesia que yo asisto está más correcta que la suya. Así no estoy evangelizando. Eso tiene su lugar y estamos mandados a defender la fe ardientemente y a contender por ella también en su momento, pero eso no es necesariamente evangelizar. Cuando usted discuta con alguien, por dar un ejemplo, un testigo de Jehová, no se trata solo de mostrarle que él está errado y que nosotros tenemos la verdad. Usted le evangeliza cuando usted le presenta al Cristo de la Biblia, al verdadero Jehová, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando usted le muestra lo que la Biblia dice de Jesucristo y de su obra, usted ahora sí le está evangelizando, pero con el propósito de ¿qué? De que esa alma que está encadenada al error sea libertada, vea la luz de Cristo. Siempre que pensemos en las tinieblas, pensemos en el error. El error es como estar en tinieblas, en la oscuridad. Bueno, una pequeñita, leyendo varias definiciones de evangelizar, fabriqué una pequeñita que dice lo siguiente: evangelizar es dar la buena noticia de ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y ahora reina, ofreciendo perdón y liberación, no solo de la culpa del pecado, sino del poder del pecado a todo el que se arrepiente y cree en él. Entonces, así como yo hice una pequeñita leyendo y tratando de ver si todos los elementos del Evangelio estaban, cada uno de nosotros va a tratar después de hacer una pequeña definición. Cuando yo hablo de Cristo, ¿qué es lo que no debo? Cuando yo hablo del Evangelio de Cristo, ¿qué es lo que no debo evitar omitir? Que no se me olvide tal cosa. ¿Y qué es lo que, si no habla de eso, no fue indispensable? Así lo vamos a ver. Vamos un poquito más sobre este tema del evangelismo, y vamos a 2 Corintios 2, del 14 al 17. Seguimos en este texto, atentos a esto que les dije al principio, de que nosotros no creemos que el fin justifica los medios, sino que hay que observar el método bíblico para evangelizar, para traer almas a Cristo. Segunda a los Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo en este texto lo veo tan claro que casi ni deberíamos comentar, pero empezamos por la frase manifestar el olor de su conocimiento. ¿Cuántas veces hemos pensado en evangelizar como esto? Muchas cosas hay en la mente de las personas que quieren evangelizar, o de las iglesias que se ponen a idear un plan evangelístico.
Es esta descripción tan especial que dice Pablo: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tenemos que sentirnos privilegiados de ser instrumentos de Dios, casi como, para poner una ilustración al respecto de esto mismo, como que cada uno de nosotros va a ser un incensario de Dios, algo que va a llevar un perfume de Dios donde quiera que vamos. Y hay unas palabras que están escritas aquí que tenemos que considerarlos. Él dice: ¿quién es suficiente? Ven, hermanos, como no podemos confiar en nosotros mismos o pensar que si yo soy bien hábil voy a ganar a esta persona. En esa comprensión de evangelismo, que obviamente es del estilo arminiano, porque piensan que la decisión es del hombre y el hombre tiene en su libre albedrío la capacidad de elegir entre Cristo y... Yo les contaba en la vez anterior, y lo repito por si alguno no estaba, que un autor, hasta enseñando a evangelizar, se atrevió a decir que usted tenía que tomar a la persona que estaba evangelizando, una vez que le dice las tales reglas espirituales, ¿verdad?, y llevarle a hacer la oración de fe. ¿Quiere orar conmigo? Y casi no esperar la respuesta, decía él, y ponerle la mano en el hombro y hacer la oración. Y que la persona, dice, si usted hace eso, casi nadie va a rechazarlo. Si usted está hablando con alguien y le habla el resumen del evangelio que se hace y quiere que oremos para que acepte a Cristo, y de una vez le pone la mano e inclina a usted el rostro, son formas en que él está manipulando a la otra persona y pensando que sí, que la otra persona, por respeto, por no contrariar, por quién sabe qué, dijo que sí y repitió la oración, y pensar que ya ganó un alma para el Señor. Eso es tan iluso que tenemos que decirle: ¿quién es suficiente? ¿Podemos nosotros hacer a una persona nacer de nuevo? Entonces, con esa comprensión de que no tenemos la capacidad, es la que nos va a llevar eventualmente a ver lo que es necesario en nuestra vida personal y como iglesia si queremos ganar almas. Y una de ellas va a ser oración ferviente. Sin oración ferviente, sin doblar rodillas por esas almas a las que usted quiere traer a los pies del Señor, no crea que va a haber resultado. Pero si usted y yo clamamos al Señor y perseveramos en clamar a Él por esas almas a las que le estamos hablando y les hemos hablado y les seguimos hablando, confiamos que yo no soy suficiente ni usted, pero Dios tiene todo poder para usar esa débil exposición mía del Evangelio y transformarlos y traerlos a Cristo, no manipulándolos, sino como aquí dice. Vean qué palabras más claras: con sinceridad. Y vean cómo hay que hacerlo: como de parte de Dios y delante de Dios. Tenemos que pensar en ese momento y recordar la promesa del Señor, que el Espíritu Santo nos dará palabras adecuadas. Entonces hagámoslo en fe. Nosotros tenemos que hablar de Cristo en fe, de que el Espíritu Santo nos dará las palabras adecuadas para llegar a esas personas a las que les estamos presentando el Evangelio. Y una advertencia más, dice Pablo: muchos medran falsificando la palabra. Entonces, tenemos que tener temor delante del Señor de las cosas que estamos viendo y no participar de ellas, porque es una realidad que el Evangelio se ha vuelto en muchas partes y en nuestro medio. Nada más vean ese periódico que nos tiran ahí. Eso es medrar con el Evangelio, eso es hacer del cristianismo un negocio, eso es mercantilismo de lo más barato, y eso no es la doctrina de Cristo. Entonces aquí dice, mire, imagínense que desde la época de Pablo ya había esa tendencia.
¿qué esperamos nosotros? Estamos rodeados de personas que ese es su énfasis. Entender estas cosas nos va a ayudar a saber cómo actuar también nosotros como iglesia. Nosotros queremos dar testimonio de Cristo a los que están afuera. Y no tenemos que olvidar algo. Aquí en medio de nosotros hay gente que aún no conoce a Cristo. Y por ellos tenemos que orar, y a ellos tenemos que, con nuestra vida y con nuestras palabras, darles testimonio. Porque, como alguna vez lo decíamos, y me sirvió mucho que recién recibí un video de una predicación del pastor Albert Martin, y él hablaba sobre la vida del cristiano como testimonio del Evangelio. Y es esto: si las iglesias del Señor no son ejemplares, nosotros estamos, al tener iglesias con mal testimonio, gente en la iglesia que no viven como deberían vivir los cristianos, en muchas áreas, y no estamos hablando solo en que vivan en pecados notorios o visibles, sino faltos de la paz del Señor, sin el gozo de la salvación, sin entusiasmo ni amor por Cristo. Si nosotros no tenemos eso, nuestra labor evangelística está siendo entorpecida. Entonces lo primero que vamos a tener que trabajar y pedir al Señor es que nosotros mismos no seamos obstáculo para la labor evangelística de la iglesia. En los casos en los que había mencionado de pecados notorios y visibles, muchas iglesias ya perdieron su testimonio. Y a la hora de hablarle a otro, ese inconverso va a decir: ¿de qué me está usted hablando? Si lo mismo que pasa fuera de la iglesia pasa dentro de la iglesia. Igual hay divorcios, igual hay pleitos, igual hay inmoralidad. Si eso sucede, estamos siendo completamente un obstáculo para el avance del Evangelio. Pero entonces, con estos pensamientos vamos a terminar la sesión de hoy, y pedimos al Señor que nos ayude a ir teniendo esa comprensión más clara del Evangelio. Y lo dejo con estas palabras del apóstol: estamos interesados en llevar ese olor de Cristo a todas partes donde vayamos. Luego vamos a ver un poquito más que ese olor para algunos va a ser de muerte y para otros de vida. No está en nuestras manos, pero nosotros hacemos lo que el Señor nos mandó en obediencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.